Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. La investigación histórico-educativa actual responde al giro afectivo de las ciencias, incorporando las emociones y los sentimientos como categorías de análisis y variables a tener en cuenta en los procesos de enseñanza, aprendizaje, aculturación y socialización. Estas son palabras expresadas por José Miguel Somoza Rodríguez. Él es director del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de nuestra Facultad de Educación, y a quien hemos invitado a participar en el podcast de hoy. Sé bienvenido, Miguel. Gracias. Yo te he de manifestar, en primer lugar, mi agradecimiento por la disponibilidad que desde el primer momento de la invitación has mostrado, y además mi satisfacción, porque es una de las personas con las que yo mantengo una relación muy cordial, muy agradable, pedagógicamente en la facultad. Nuevamente, gracias. Nos entendemos muy bien y es muy agradable hacer un podcast con amigos. Y en este caso con un amigo que tiene una labor ingente que a mí en cierto modo se me escapa de las manos, puesto que yo vengo del mundo de la didáctica y él se mueve más en el mundo de la investigación histórica. En concreto en el Centro de Investigación Manes, que ahora nos vamos a detener un poquito lo que es, el Centro de Investigación Manes, que tiene una relación directa con la UNED. De hecho, aquí está su sede de algún modo, ¿verdad, Miguel? Así es. Para el Centro de Investigación Manes, cuyo objeto principal son los manuales escolares y el currículum en general, pero específicamente los manuales escolares, se inicia en 1992, en aquel momento dirigido por Federico Gómez Rodríguez de Castro. Insigne profesor de esta facultad. Exactamente, catedrático de esta facultad, y que a su vez era derivación del proyecto francés Emmanuel, que había comenzado unos pocos años antes. Como decía, el objeto principal son los manuales escolares, pero siempre desde un punto de vista de una perspectiva histórica. No hacemos análisis, digamos, de tipo didáctico, sino, digamos, cómo ha ido evolucionando el objeto, el instrumento manual escolar, a través, sobre todo, el periodo en el que se ha especializado el Centro de Investigación Manes es la contemporaneidad, los siglos XIX y XX y hasta nuestros días. El Centro Manes lo dirige la profesora Gabriela Ossenbach, también catedrática en nuestra facultad, y tú eres el subdirector y además la persona que dirige la página web informativa. Sí, la administración del sitio web. Permíteme que hagamos una referencia a nuestros oyentes para que puedan visitarlo. La dirección es www.centromanes.org. Centromanes.org. Muy bien, ya nos has presentado de algún modo lo que es el Centro Manes. ¿Y qué hacéis ahí? Hacemos muchas cosas, algunas de interés y otras no tanto. En este caso en particular, y si me lo permites, la idea era conversar sobre un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+I y que lleva por título La dimensión afectiva de la socialización política, emociones y sentimientos en los manuales escolares de la transición democrática española, del cual tengo el placer de ser el investigador principal de este proyecto. De este proyecto de investigación. Es un proyecto que está llegando a su fin y que yo creo que tiene una vigencia no solamente en términos históricos, sino que el objeto mismo es, ya sabemos que las emociones y los sentimientos son un tema relativamente de moda, es un tema que tiene cada vez más presencia en los medios en general, pero también en el medio educativo en particular. Y pensábamos que tiene, digamos, no solamente es una perspectiva histórica, una visión del conocimiento histórico, sino que tiene aplicaciones o consecuencias prácticas para nuestros días, ¿no? No hay más que ver la carita de nuestros niños en la escuela para demostrar que la emoción y el sentimiento está presente ahí. Las emociones, como bien sabemos, han tenido por lo menos una vertiente, un matiz relativamente negativo en la cultura occidental. Estaban asociadas a pulsiones biológicas y se asociaban a lo contrario de la racionalidad o de la inteligencia. Esta es una concepción que ha perdurado en la cultura occidental durante muchos siglos, que en los últimos tiempos, en las últimas 2 décadas, digamos, ha ido revirtiéndose en buena medida gracias al avance en las neurociencias.
Y entonces la idea que manejamos en este proyecto, las ideas conceptuales, no las que aplicamos al análisis de los manuales, tienen que ver con algunas investigaciones de un neurocientífico, Antonio Damasio, sobre todo, de origen portugués, pero que vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos. Y un poco la idea que ha desarrollado este hombre es primero una distinción entre emociones y sentimientos, y luego, revirtiendo esta idea tradicional del matiz peyorativo que hablábamos antes, la idea de que las emociones y los sentimientos, lejos de ser pulsiones biológicas irracionales, tienen una función cognoscitiva y que en definitiva la mente y la razón humana se han fundado sobre esta base. Son las emociones y los sentimientos los que fundan la mente humana y la razón humana. Esta es un poco la idea de base que está detrás de todo este proyecto. ¿Y por qué los proyectáis de algún modo en los procesos de socialización política? Este proyecto en particular es la derivación de un proyecto anterior que había sido dirigido por la profesora Ossenbach. El proyecto anterior tenía que ver con, no recuerdo el título exacto, pero era algo así como Ciudadanía, Identidades Complejas y Cultura Política en los manuales escolares españoles. Y cuando una de las conclusiones de este proyecto era que había mucha información acerca de la cultura política, pero notábamos que la dimensión afectiva en relación a una vinculación, a un compromiso fuerte y efectivo con los valores democráticos, por ejemplo, estaba prácticamente ausente en los manuales escolares. Esto lo atribuíamos en parte quizás a la exaltación nacionalista, patriótica del régimen franquista, y con los inicios de la transición democrática había como cierto pudor en manifestar un compromiso firme con los valores democráticos porque podía ser interpretado como una nueva forma de adoctrinamiento. Un poco esta conclusión es la que nos lleva a este segundo proyecto, como decía, la dimensión afectiva de la socialización política. Nos interesaba por varias razones. Primero porque el tema de la indignación cívica se convirtió en un tema central de la vida cotidiana y de los medios. El llamamiento de Stefan Hessel, ese indignaos, hacía referencia expresa, concreta, a un sentimiento, el de la indignación cívica, pero con un valor positivo. No era producto de la irracionalidad o la incomprensión de las poblaciones, de la ciudadanía, sino que precisamente apelaba a utilizar la indignación cívica como valor positivo para confrontar con ciertas realidades, la extensión de la corrupción política, el aumento de la injusticia social, el aumento de la desigualdad. Este llamamiento a la indignación cívica, que tuvo amplia repercusión, como bien sabemos, que aquí mismo en España dio lugar a todos los movimientos relacionados con el 15M en su momento, era un elemento más que en aquel momento estaba presente y que nos llevó, en definitiva, a tomar esta decisión concreta. ¿Por qué no estudiar las emociones y los sentimientos en los procesos de socialización política? Entendiendo por socialización política, en un sentido extenso, educación política. ¿Habéis percibido de algún modo que en esta evolución histórica reciente que hemos vivido ha cambiado esta percepción de los sentimientos? Nosotros lo que analizamos como fuentes básicamente eran los manuales escolares. ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de sentimientos transmitieron los manuales escolares o el currículum nacional y en relación con qué objetos que pueden ser directa o indirectamente políticos? No necesariamente tiene que hacer una referencia expresa a lo político, sino que hay muchas formas de dirigirse indirectamente a la política. Por ejemplo, las figuras de autoridad, que luego el tipo de relación que se establece con determinadas figuras de autoridad puede ser transportado a las relaciones efectivamente políticas. ¿De qué manera eran presentados en los manuales las figuras de autoridad? Política y no política. La figura de los padres, figuras religiosas, figuras de reyes, de presidentes. ¿Con qué características se los revestía? ¿Con qué atribuciones? Un poco era una de las ideas principales que estaba atrás de esto. ¿Qué sentimientos y emociones predominaban en los manuales del franquismo y qué sentimientos y emociones podíamos detectar que luego nuevamente en los procesos de transición y luego ya en el periodo directamente democrático? Ese era un poco el objetivo principal de esta investigación. Es decir, nos preguntábamos en el inicio del proyecto, ¿podemos asociar determinadas emociones y sentimientos con determinados regímenes políticos? ¿O esto es exagerado? Uno podría decir, sin entrar ahora mismo en grandes profundidades, decir que la exaltación patriótica, la exaltación nacionalista, la veneración de la figura del caudillo, digamos, estos son elementos más o menos comunes, más incluso hasta de sentido común, en el análisis de los textos escolares franquistas.
Lo que notamos es que con el inicio, ya con el tardofranquismo, con los últimos años del franquismo, esto ya había ido disminuyendo. Y a medida que avanzábamos en la transición y en la consolidación democrática, el lenguaje de los manuales escolares iba disminuyendo en exaltación patriótica y nacionalista y se iba tornando un lenguaje más objetivo, más distanciado, digamos el lenguaje propio de un discurso científico. Incluso encarnado de algún modo en el contexto democrático. Efectivamente, esta era la pregunta. ¿Podemos relacionar directamente emociones con regímenes políticos o diferentes emociones pueden servir para las mismas, incluso diferentes cosas? Hay algunos sentimientos que están asociados a las dictaduras, por ejemplo, y otros sentimientos que son predominantes en las democracias. Eran algunas de las preguntas que nos hacíamos. Por supuesto, el tema es muy complejo y requiere una metodología compleja, porque hay que detectar emociones y sentimientos en tipos de discursos didácticos, escolares, que no necesariamente hablan de sentimientos. Tenemos que detectarlos en el tipo de lenguaje, en el tipo de adjetivación, incluso el tipo de atributos que se le dan a determinadas figuras, detectar si hay intencionalidad por parte de los autores de identificación con ciertos procesos y distanciamiento de otros. Entonces tuvimos que desarrollar una cierta metodología que nos costó bastante trabajo porque hay una diferencia sustancial entre los manuales del tardofranquismo y los manuales de la democracia, efectivamente. Sí. Y de algún modo la legislación que ha evolucionado en este tiempo también está marcada por este carácter. Sí, pero no ha sido el objeto principal de nuestra investigación. Nosotros queríamos contraponer los enunciados curriculares y los manuales escolares, por un lado, como fuente principal, pero queríamos tener otra visión desde fuera de la escuela. Uh-huh. Intentamos ver también qué ocurría con el mundo de la televisión, con el mundo del cine, con el mundo de la literatura infantil y juvenil de este mismo periodo, sí, para ver si los contenidos extraescolares eran similares, eran continuación de lo que ocurría en la escuela o, por el contrario, presentaban alternativas diferentes. Una curiosidad, Miguel. ¿Habéis visto alguna relación directa entre el carácter del niño de estos momentos comparado con el niño de ese tardofranquismo, de algún modo condicionado por la influencia que tenían sus manuales? No, sería otro tipo de investigación. Nosotros aquí, evidentemente, para eso necesitaríamos una metodología totalmente diferente. Las limitaciones presupuestarias incluso son las que son y eso no nos era posible. Nosotros lo que hemos enunciado, lo que hemos analizado es el momento del enunciador. ¿Cuál es el mensaje oficial que se transmite a los niños? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias reales que ese mensaje produce? Primero que es complejísimo, las investigaciones serían complejísimas por diferentes motivos, metodológicamente complejas, y además escapan a lo que sería esto. Nosotros nos limitamos a ver cuáles son los enunciados, el mensaje, digamos, de la autoridad oficial que determina cuáles son los contenidos principales que se deben transmitir. La concreción es una cualidad de una buena investigación. Y la otra sería algo que nos llevaría el resto de la vida, efectivamente. Sí, señor. ¿Cuál es el momento actual de todo esto? Estamos, como decía, creo que anteriormente, estamos finalizando ya el proyecto. Sí. Hemos detectado algunas diferencias que creo que son sugestivas. Por ejemplo, como decía, el lenguaje de exaltación evidente, manifiesto, expreso, disminuye y se torna en un lenguaje mucho más distanciado, objetivo, frío, lo que uno puede esperar de una transmisión escolar o de un tipo de discurso más llegado a lo científico que a lo adoctrinador. Pero por otra parte, ahora la pregunta es, ¿ha desaparecido el mensaje emocional? Pues no, solamente que adquiere nuevas formas, incluso nuevos soportes. Una de las conclusiones, provisorias todavía, pero que creo que va en el buen sentido, es que buena parte de la transmisión del mensaje emocional fue trasladada a lo gráfico, a lo icónico, a las imágenes. Así como el lenguaje textual se hace más frío, más distante, más objetivo, esa parte de afectos, de emociones, está más presente en las imágenes. Las imágenes tienen un potente mensaje afectivo. Y quizás también el tipo de fuentes primarias que aparecen en los libros de historia, la selección de esas fuentes primarias suele tener también una gran carga emocional y afectiva. Muy interesante, Miguel. Sumamente interesante. Todo esto, de algún modo, vosotros lo vais publicando también, ¿no? Sí, efectivamente. Una parte de las conclusiones de este proyecto, y no solo de este proyecto, han aparecido en una publicación reciente, en la revista Historia y Memoria de la Educación, en su número 2, que le ha dedicado su parte monográfica,
precisamente a estos temas. Lleva por título la parte monográfica La transmisión de sentimientos y emociones, subjetividad y socialización. La revista Historia y Memoria de la Educación es el órgano de expresión oficial de la Sociedad Española de Historia de la Educación. Uh-huh. Y este número en particular, esta parte monográfica, ha sido coordinada por Kira Mahamud, también profesora de la UNED, por Eloísa Rocha, de la Universidad de Campinas en Brasil, y por Miguel Somoza. Hagamos referencia a Revista Historia y Memoria de la Educación, número 2 del año 2015, monográfico dedicado a la transmisión de emociones y sentimientos, subjetividad y socialización. Hay que decir que la revista es de libre acceso, así que quien esté interesado en estos temas no tiene más que consultarlo. La parte monográfica incluye unos 10 artículos sobre estas cuestiones de temática histórica, que creo que merecen, en fin, ameritan una consulta por lo menos. Desde luego, el libre acceso es una contribución noble a un buen sentimiento y una buena emoción. Desde luego que sí. Efectivamente, las investigaciones tienen que llegar a la sociedad, porque si no quedaría en un reducto de especialistas y no tendría el valor ni el impacto social que debe tener toda investigación científica, ¿no? Es el objetivo último, la transmisión. Muy bien, agradecemos mucho a Miguel Somoza Rodríguez, compañero soy yo, desde luego, y profesor de nuestra facultad en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada, donde además ejerces la labor de dirección del departamento en estos momentos. Muchas gracias por presentarnos en el marco del Centro de Investigación MANES este proyecto, la dimensión afectiva de la socialización política, emociones y sentimientos en los manuales escolares de la transición democrática española. Miguel, agradecerte tu presencia, agradecerte este trabajo, porque necesitamos estas miradas. Nuestra sociedad evoluciona y nuestra escuela necesita estas múltiples miradas que vosotros de algún modo sistematizáis y al mismo tiempo focalizáis. Es muy importante. Los agradecidos somos nosotros. Muy bien, y a ustedes emplazarles a una nueva emisión de nuestro podcast Educación al Día. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación